Hola, muy buenos días. Soy María del Pilar López, auxiliar de enfermería, y os hablaré sobre los trastornos de ansiedad y depresión en el siglo XXI. ¿Somos más proclives a la tristeza en el siglo XXI? ¿Vivimos acaso en una sociedad pesimista donde permanece lo malo, lo negativo, la corrupción? ¿Qué es la ansiedad? Es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, se siente una intensa excitación y a la vez una extrema inseguridad. Recordemos que la ansiedad es un mecanismo de defensa, puesto que es un sistema de alerta ante situaciones amenazantes. La ansiedad es un mecanismo universal, se da a todas las personas. Sepamos que la ansiedad mejora el rendimiento de anticipación y respuesta. ¿Cuál es la función de la ansiedad? Es movilizar al organismo, manteniéndolo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos amenazantes. La ansiedad nos moviliza, según el caso, a huir, atacar, afrontar. Veamos los tipos de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático, fobia social, agorafobia, fobia específica. ¿Cuáles son los síntomas? Las manifestaciones sintomatológicas de la ansiedad son muy variadas y pueden clasificarse en diferentes grupos: físicos, psicológicos, de conducta, sociales, intelectuales o cognitivos. En los físicos, la persona tiende a tener taquicardias, temblores, nudo en el estómago, rigidez muscular, hormigueo, sensación de mareo. Y estos síntomas son muy comunes en esta patología. El síntoma psicológico es cuando la persona tiene agobio, inquietud, sensación de amenaza, ganas de huir, temor a perder el control y sobre todo, en último caso, en el más extremos, a la muerte. De conducta, la persona se siente bloqueada, con impulsividad, inquieta motora, tensión en las mandíbulas y cambios en la voz. Y la expresión facial es de asombro. Un síntoma social sería la irritabilidad, dificultad para seguir una conversación o, en su defecto, la verborrea, porque las personas que tienen este síntoma o se bloquean o, como digo, en el caso contrario, empiezan a hablar sin parar, ¿no? Síntoma intelectual o cognitivo es cuando la persona tiene dificultad de atención, de concentración y memoria. Aumento también de los despistes y de los descuidos. Técnicas para mejorar la ansiedad: ejercicio físico, higiene del sueño y hábitos de alimentación, técnicas de respiración, y también añadiría unas cuantas cosas en la alimentación. En el ejercicio físico, este nos ayudará a evitar el exceso de activación del sistema nervioso, porque tiene muchos beneficios emocionales. Recordemos que la serotonina es la hormona del sentirse bien, feliz. Cuando se produce, nos hace sentir más relajados. También es muy importante nombrar la vitamina D, que sabemos que se obtiene del sol, y esta nos hace sentir muy placenteros. Si la tomamos todos los días, si es posible, claro, nos vamos a sentir muy bien. Así que os recomiendo la vitamina D. De esta manera vais a tener mejor estado de ánimo. En su defecto, si carecemos o tenemos un déficit de vitamina D, nos puede causar un trastorno de depresión.
Entonces, no olvidemos que la serotonina que nos aporta el hacer ejercicio nos ayudará a tener un equilibrio en nuestro estado de ánimo. ¿Por qué es importante la higiene del sueño? Porque debemos dormir en una habitación, descansar en un habitáculo donde estemos placenteros, donde haya una temperatura acorde y donde todo lo que nos acompañe en esa habitación sea para nuestro beneficio muy bueno. De esta forma vamos a permitirnos un descanso perfecto. Es muy importante saber respirar. Debemos respirar como cuando éramos bebés, activando los mecanismos pulmonares. ¿Por qué es tan importante la alimentación? Porque según cómo nos alimentemos, así mismo vamos a funcionar. Os recomiendo aquí unas pautas sobre qué alimentos nos pueden reducir este tipo de ansiedad. Os nombro aquí los aguacates, espinacas, salmón, espárragos, antioxidantes, como pueden ser manzanas, ciruelas, cerezas, moras, arándanos, también frutos secos, nueces y por supuesto podemos añadir también col, remolacha, cúrcuma o jengibre. Otras formas para calmar la ansiedad sería meditar, escuchar música relajante. Esto ayuda a eliminar, a aliviar, a quitar la tensión. Y sobre todo también tener relaciones interpersonales. La red social es súper importante porque nos ayuda a liberarnos cuando hablamos. De esa manera podemos estar muchísimo mejor. Y parece una cosa que no tiene sentido en algunas personas, pero que sí es muy importante tener una mascota, porque con la mascota te obligas un poco a salir de casa, a salir a la calle, a pasear, y eso te ayuda también a aliviar un poco esa ansiedad. Así que intentar poner en práctica todas estas pautas que os he dado y veréis cómo os vais a sentir muchísimo mejor. Ahora vamos a pasar a la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión, la tristeza y la melancolía son dos sentimientos presentes en algún momento de nuestras vidas, al igual que la alegría y el placer. ¿Cuáles serían sus causas? Las causas pueden ser variadas, pero la bioquímica puede ayudar a explicar algunos casos. Las personas deprimidas muestran niveles muy altos de cortisol y de varios agentes químicos que actúan en el cerebro, como los neurotransmisores, serotonina, dopamina y noradrenalina. Estos niveles pueden estar elevados por motivos hereditarios. ¿Qué tipos de depresión existen? Depresión mayor, la distimia, el desorden bipolar, el ciclo maníaco, depresión posparto, trastorno ansioso depresivo, ciclotimia, trastorno depresivo estacional, depresión psicótica. ¿Cuáles son sus síntomas? El estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día, según lo indica el propio sujeto o la observación realizada por otros, es irritable o bajo. La persona tiene dificultad para conciliar el sueño, cambio grande en el apetito, puede aumentar o puede perderse, cansancio o falta de energía, sentimientos de
inutilidad, odio a sí mismo y culpa. La persona también puede padecer insomnio o, en su defecto, hipersomnia, agitación o enlentecimientos psicomotores, fatiga o pérdida de energía casi todo el día, disminución de capacidad para pensar o concentrarse o muchas indecisiones y sobre todo también muchos pensamientos recurrentes, ideación suicida y tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse. ¿Cómo podemos prevenir? Aparte del tratamiento farmacológico o psicoterapéutico, es importante, una vez que haya hecho efecto y que el paciente sienta que ha mejorado su condición, que siga ciertos consejos o modos de vida. Habría que cambiar un poco los hábitos, tener pensamientos positivos, cuidar la salud física, mantener un calendario diario uniforme, reanudar las responsabilidades de forma lenta y gradual, aceptarse a uno mismo y no compararse en ningún caso con otras personas que considera favorecidas. Expresar siempre las emociones. Es muy importante este punto. Seguir en todo momento y hasta el final el tratamiento impuesto. Reunirse periódicamente con el terapeuta. Comer una dieta equilibrada. Y sobre todo, y lo que os he subrayado en varias ocasiones de esta charla, hacer ejercicio físico. Como os comentaba, el tratamiento contra la depresión puede ser de dos tipos, farmacológico y psicoterapéutico. Sabemos que no todas las personas y el tipo de depresión es igual. En ocasiones se hace una combinación de ambos. Es muy aconsejable que la persona que sufre depresión esté en un ambiente rodeado de comprensión y cariño, tanto de familiares como allegados. Como os decía al principio, la red social es muy importante para que las personas puedan mejorar muchísimo. Es súper importante este punto también. ¿Por qué hago bastante énfasis en esto? Porque las personas sienten bastante o pocas ganas de hacer nada. Entonces, la paciencia que tenemos que tener con las personas que sufren estos trastornos puede provocar algo positivo en ellos y que las personas se sientan más capaces o con ganas para seguir luchando. Como os decía, el tratamiento es de dos tipos, pero la principal forma de que la persona se cure es con amor. Otro dato es que familiares de enfermos deprimidos, bien por causas genéticas, bien por su relación continua con los pacientes, los familiares de enfermos deprimidos tienen el doble de posibilidad de sufrir la patología. En mujeres, las mujeres han de enfrentarse a los efectos hormonales del ciclo menstrual, del embarazo, del parto, la menopausia o los contraceptivos. Por otra parte, las mujeres que han tenido hijos tienen menos probabilidades de sufrir depresión que las que no, probablemente debido a la intensidad de los lazos de sus vástagos. En hombres muestran menos claramente los síntomas de la depresión, pero esto no quiere decir que no la sufran. Los expertos consideran que la esconden, quizás debido al hábito cultural que hace que los hombres muestren menos abiertamente sus emociones. Por eso, en lugar de los síntomas clásicos, es frecuente que la revelen mediante el alcoholismo u otros abusos en ciertas sustancias y mediante comportamiento antisocial. En los ancianos, a veces se produce la depresión como una reacción al deterioro físico o la pérdida de amigos, familiares
o de actividades que anteriormente producían placer y que hay que abandonar a ciertas edades. El problema de esta edad es que se tiende a considerar que los ancianos pierden parte de su vitalidad y están tristes por la edad, lo que provoca que en muchos casos no se diagnostiquen. En niños, la depresión no es común, aunque los abusos, pérdidas de seres queridos o que uno de los padres padezca una depresión severa puede aumentar el riesgo. Normalmente no muestran los signos típicos, sino que los manifiestan en problemas en el comportamiento. Normalmente, irritabilidad, agresividad y problemas escolares. En los adolescentes, el suicidio se está convirtiendo en una de las principales causas de muerte. Los adolescentes experimentan cambios hormonales importantes y es una época en la que se debilitan los lazos familiares cuando aún no se han conformado como individuos. La depresión en los adolescentes, al igual que en los niños, se suele manifestar con problemas en el colegio, cambios repentinos en el humor o en el comportamiento sin sentido, incapacidad de recuperarse tras una decepción. Residentes en cuidadores. Estas personas también suelen tener unos síntomas muy similares a los ancianos. Enfermos crónicos, es normal sentirse triste cuando se siente que se está enfermo o se te ha diagnosticado una enfermedad crónica o grave. Sin embargo, no es normal estar deprimido. Drogas y alcoholismo. Un alto porcentaje de las depresiones, especialmente en los hombres, está causada por el uso de drogas y depresivas, entre las que se encuentra el alcohol, los narcóticos, los sedantes y los tranquilizantes. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Ralph Emerson. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Hasta pronto. Hola, muy buenos días. Soy María del Pilar López, auxiliar de enfermería y